Hola, muy buenos días a todos. Mi nombre es Miguel Paz, gerente de productos de la marca Ubiquiti con Macrotic SaaS. Les doy la más cordial bienvenida a este seminario que tenemos para ustedes. Y antes de iniciar, les solicito el favor que me confirmen si me escuchan y pueden visualizar la pantalla claramente. Me pueden escribir sobre el espacio de preguntas y yo estaré atento para que una vez confirmado demos inicio a este seminario. Listo, muchas gracias. Entonces, todo se encuentra en buenas condiciones para iniciar, así que, bueno, me presento nuevamente. Mi nombre es Miguel Paz, gerente de productos de la marca Ubiquiti con Macrotic SaaS para Colombia, y les doy la más cordial bienvenida a este seminario de redes Wi-Fi para hogar y sitios inteligentes con Unify. Espero que toda la información que proporcionemos para ustedes les sea útil, les ayude en sus proyectos o nuevas propuestas de negocio que tienen para su empresa. Así que, bueno, también soy trainer oficial de las certificaciones WWA, WWA y VRSA. Soy trainer oficial de Wikiti y para el mes de abril estaremos realizando cursos de certificación presenciales en las ciudades de Bogotá, Cali y Medellín. Así que los que se encuentren interesados se pueden hacer sus consultas o pueden solicitar mayor información por medio de nuestros canales de la empresa, o también me pueden escribir al correo que pueden ver en pantalla, jpaz@macrotix.com. Entonces, la parte de entrenamientos es una de las cosas que me apasionan, enseñar y que nuestros clientes y también otras personas que nos siguen aprendan. Así que he participado en varios eventos tecnológicos a nivel internacional. Realizamos los cursos presenciales, también estamos sacando unos módulos virtuales que próximamente estaremos anunciando, así que también les recomiendo estar muy atentos a nuestros medios de divulgación como los emails o las redes sociales como Facebook e Instagram, donde estamos informando constantemente sobre este tipo de actividades y ustedes puedan participar. Otro medio que proporcionamos a todos los que nos siguen es el canal de YouTube, Macrotic SaaS, en donde todos estos seminarios quedan almacenados, así que si ustedes de pronto no pueden participar en un seminario que estemos realizando, allí van a poder encontrar la grabación. Lo que les recomiendo es suscribirse al canal y darle clic en la campanita. Esto les va a permitir de que en caso de que no se den por enterado un evento de este tipo, entonces este les va a enviar la notificación del nuevo contenido que se acaba de añadir y de esta forma ustedes no se van a perder de nada de lo que estemos realizando. En este canal también van a encontrar guías de configuración, tutoriales para sus soluciones de problemas, configuraciones de los equipos, de las marcas que manejamos. Entonces es un canal bastante interesante donde van a encontrar información muy útil para sus proyectos. También voy a presentar a mi empresa, Macrotech SaaS. Cuenta con presencia en las ciudades de Bogotá, Cali y Medellín. Estamos en expansión, somos distribuidores oficiales, contamos con asesoría y soporte por personal certificado. Realizamos servicios, certificaciones, capacitaciones, configuraciones. Hacemos distribución a cualquier parte del país. Contamos con una alta disponibilidad de stock. Un portal de clientes donde pueden realizar sus compras o cotizaciones en línea. Y en esta misma página, que es www.macrotix.co, pueden encontrar continuamente ofertas y promociones. Entonces, contamos con muchas herramientas para que ustedes trabajen. Aquí tenemos el canal de YouTube. Lo podemos buscar como Macrotix. Aquí nos va a aparecer. Y si ingresamos al canal, entonces vemos las transmisiones en directo, que en este momento se está también replicando este seminario. Y en los videos van a poder encontrar videos de configuración, los seminarios que aquí quedan almacenados, guías y soluciones de problemas. Entonces, es un canal muy enfocado a la parte técnica para que ustedes tengan estas herramientas para trabajar. Lo único que deben de hacer es suscribirse al canal y darle clic en la campanita para que les esté llegando las notificaciones.
Dentro de la programación que tenemos para el día de hoy, estaremos viendo la introducción de lo que es IoT, qué podemos hacer con IoT en la actualidad, el papel del Wi-Fi en IoT. Estaremos viendo herramientas que les van a ayudar en sus proyectos, como el Unified Design Center, la comparación sobre la gestión independiente versus el Wi-Fi gestionable, y estaremos viendo entonces el portafolio de Unified. Entonces, antes de comenzar con la parte de novedades, voy a verificar si hay algunas preguntas. Por el momento no hay inquietudes, entonces todo está ok para que continuemos. Dentro de las novedades está el Unified Dream Machine y estaremos hablando de este modelo, ya que lo vamos a recomendar para este tipo de soluciones. Es un dispositivo 4 en 1 con el cual vamos a poder tener las funciones de punto de acceso inalámbrico, controladora, función de switch y también de controlador. Y también hace de gateway. Entonces, este dispositivo, digamos que a comparación de la solución corporativa, en donde en un hogar no sería muy agradable, no quedaría muy estético contar con una controladora por un lado, un switch por el otro, un router por un lado. Entonces, en este dispositivo vamos a tener todas estas funciones en un dispositivo bastante estético, agradable y que no van a tener problemas los del domicilio en ubicarlo en un sitio porque tiene una excelente estética y va a encajar con el lugar. Recordemos que los dispositivos que hacen función de gateway tienen la característica de Lead Packet Inspection, que nos va a permitir conocer hacia dónde se está dirigiendo el tráfico, cuáles son las aplicaciones de mayor consumo, en qué se están gastando los recursos. Entonces, en caso de que un cliente le solicite esta información, con esta herramienta lo vamos a poder tener a la mano y entregarle un informe y un reporte de qué es lo que está sucediendo en la red, porque de pronto el Internet no es suficiente, o cuando le hacemos esta sugerencia de incrementar el canal de Internet, entonces puede que el usuario tenga un concepto de consumo diferente, y ya con este tipo de herramientas podemos darle una idea del consumo real que puede haber en la red. Adicionalmente, podemos bloquear categorías de navegación, entonces nos va a dar múltiples herramientas que de pronto el usuario nos va a poder solicitar en algún momento. Este es otro producto en el cual estaremos hablando bastante, y es que en el hogar no queremos ver una cantidad de cables de que parezca el hogar una zona industrial, no. Entonces, una de las herramientas o dispositivos que nos van a ayudar a cumplir con ese objetivo y hacer una instalación más fácil, rápida y limpia es el Unified Beacon HD. Es un dispositivo que permite hacer el modo mesh, el modo repetidor, como también le llaman algunos, con cero cableado visible. Lo único que necesito es buscar un toma disponible, lo conectamos y ya vamos a poder hacer la configuración para que repita la señal de un punto de acceso cercano. En la pantalla se ve el Unified Dream Machine, pero también puede ser otro punto de acceso que está haciendo la misma función de mesh. Así que podemos realizar varios saltos. Dentro de las ventajas de este dispositivo es que, como pueden ver, no va a quedar un cableado visible. Hemos visto muchos modelos mesh en el mercado, pero es necesario llevar un cableado hasta el toma eléctrico. Entonces, este modelo está diseñado para lo que vienen siendo los tomas versión americana, que es el mismo que utilizamos aquí en Colombia. Entonces, va a encajar perfectamente. Tiene una excelente estética y no vamos a tener problema entonces con nuestros clientes al momento de implementar una solución de este tipo. Hay una pregunta hasta el momento, si estos dispositivos son triple banda. No, son doble banda. Normalmente los modelos triple banda cuentan con una banda en 2.4 y dos bandas en 5. Entonces, normalmente para un uso de hogar, normalmente no es tan necesario hacer una implementación de esta categoría. Normalmente yo recomiendo más un modelo triple banda en un entorno de alta densidad, como un salón de eventos o un sitio donde la cantidad de usuarios sea tan elevada que necesitemos que el radio incorpore 3 radios internamente para poder soportar esa cantidad de usuarios concurrentes. En el hogar vamos a tener dispositivos, y con lo que estaremos hablando del IoT van a haber mayor cantidad de dispositivos,
pero la cantidad de datos que ellos pueden demandar no es muy frecuente y más que todo vamos a estar interactuando en unas funciones que normalmente van a demandar poco ancho de banda. Entonces, de eso estaremos hablando más a detalle en la presentación, de cuáles serían las funciones que podrían demandar más ancho de banda y cuáles no, y cómo podemos hacer esta implementación correctamente. Otra de las herramientas que estaremos hablando es el Unified Design Center. Va a ser un gran aliado al momento de desarrollar un proyecto, así que voy a explicar o vamos a hablar un poco acerca de esta herramienta, cómo nos va a ayudar, algunos tips para que puedan armar su proyecto, todo enfocado a Unify, ya que es una herramienta de Ubiquiti. Entonces, si ustedes trabajan todo con Unify, esta herramienta les va a proporcionar todo el inventario, cantidad de dispositivos necesarios, mapas de calor, y podemos hacer una muestra bien agradable al usuario de cómo va a quedar implementado ese tipo de proyecto antes de que nos aprueben esa inversión. ¿Listo? Entonces, y sin más preámbulos, vamos a comenzar. Y algo que sí es importante empezar a mencionar cuando hablamos de IoT es que muchas veces se tiende a confundir la parte de domótica con lo que viene siendo IoT. Entonces, normalmente en la domótica se hace una referencia a sistemas avanzados que potencializan o automatizan algunas funciones domésticas desde un concentrador. Entonces, funciones como apagar o encender algún dispositivo, cambiar la temperatura de algún lugar, encender una bañera, bueno, este tipo de funciones que normalmente ya empezamos hace algún tiempo a ver en lo que le llamaban sitios inteligentes o hogares inteligentes. Entonces, la domótica prácticamente se concentra en esta función y lo que hace es que nos permite por medio de un dispositivo de interacción en lo que actualmente se utiliza mucho lo que viene siendo una tablet o un smartphone, tenemos el control de esos diferentes dispositivos. Entonces, lo que viene siendo la domótica in-house, podemos controlar las diversas partes del inmueble con una gran eficacia. Va a estar todo muy privado porque hay un concentrador que es el que se encarga de manipular todos estos elementos que se encuentran localmente y no vamos a necesitar pues algún elemento intermediario. Entonces, la domótica cuando digamos que la solución llega hasta ese punto es una solución, se podría decir que es una solución domótica. Cuando hablamos de IoT, entonces ya estábamos encerrando un concepto más profundo, es por decirlo así, como el siguiente paso o la evolución que ha empezado a tener la domótica. Y esto, digamos que algo que ha influido bastante en este tipo de evolución a lo que es el IoT o el Internet de las Cosas, es que lo que viene siendo el Big Data y la inteligencia artificial ya nos da unas funciones adicionales que empezamos a ver necesarias en este tipo de implementaciones y entonces vamos a ir revisando cada una de estas partes para que lo puedan entender de una manera más clara y podamos diferenciar bien de estos dos tipos de soluciones. Entonces, dentro del Internet de las Cosas, pues es una de las novedades que se ven, pero hay otras de las cuales no se habla mucho. También está, por ejemplo, el Internet of Bodies, en donde ya se está logrando conectar la parte humana con la parte electrónica y se está utilizando mucho para, por ejemplo, las prótesis, que las prótesis puedan tener podamos controlar esas prótesis, las personas que de pronto han perdido un miembro o de pronto el miembro no realiza completamente sus funciones. Entonces, empiezan a conectar estos dispositivos con los nervios humanos y por medio de algunos receptores en la parte cerebral van a poder en algún momento, digamos que hay muchos avances en donde ya pueden reemplazar las funciones de, por ejemplo, una mano o una pierna. Entonces, este campo ya ha tenido un gran avance
y también por el tema del Big Data y la inteligencia artificial, se ha logrado de que este tipo de dispositivos puedan ir actualizando y que puedan añadir funciones, y eso también es lo que estaremos hablando. La ventaja del Internet de las cosas es que estos dispositivos se conectan a la nube, van a ir realizando actualizaciones y van a acercarse mucho a lo que viene siendo el aprendizaje humano. Entonces, este ha sido también uno de los grandes avances que han habido con este tema del Internet of Bodies, que también es, digamos, que es una de las ramas que ha salido del Internet de las cosas. El Internet of Vehicles, que como sabrán, por ejemplo, Tesla, lo que venía haciendo Uber, que estaban trabajando con este tema de esa conducción autónoma, estaban trabajando en este tipo de soluciones. Entonces, la idea también es esa de que este tipo de vehículos puedan conducirse de manera autónoma, entonces trabaja de manera muy similar. Todo esto requiere de que esté conectado a Internet, porque hay una parte de las actualizaciones, conocer el entorno, diferentes cosas que los dispositivos trabajando de manera estática no lo van a poder aprender. También está el Internet of Drones, que se va a manejar en lo que vienen siendo los drones, y van a poder conectarse también a Internet, van a trabajar lo que viene siendo, allí dice 4G, pero se van a conectar a 5G y está también presupuestado el 6G. Los dispositivos se van a estar conectando a la nube todo el tiempo para conocer el espacio aéreo y van a poder navegar y trabajar de manera muy autónoma. Entonces ya se han realizado muchos laboratorios con esto, están trabajando bastante bien, así que posiblemente vamos a encontrar también avances de este tipo de tecnologías. Ya dejando todo esto a un lado, para que esto más que todo era para que se dieran una idea global de todos los cambios que van a haber con este tema del IoT. Entonces vamos a entrar al 100% de lo que viene siendo el IoT. A nivel personal, ¿cómo ve el IoT? La manera en donde los dispositivos van a comportarse de manera muy humana o acercarse mucho a lo que viene siendo la manera humana a través de diferentes elementos que simulan nuestros sentidos. Normalmente cuando interactuamos con las personas, vamos a interactuar ya sea por la vista, por el habla, por la escucha, por los olores, por el tacto. Y en base a todas esas cosas que percibimos, en base a los sentidos, pues nosotros tomamos decisiones, tenemos pensamientos, razonamos. Y hoy en día las máquinas tienen muchos dispositivos que permiten hacer interpretaciones de estos sentidos de manera similar. Entonces, nosotros hemos interactuado con las máquinas de diferentes formas, pero a medida de que emergen nuevas tecnologías, la forma de interacción también va evolucionando. Una de las novedades que nos permite interactuar con este mundo tecnológico es la interacción por voz. Lo que se busca es que las computadoras cada vez reaccionen lo más humano posible, y para esto deben de simular dentro de los posibles también esos sentidos que nosotros tenemos. Una de las, digamos que, novedades está la interacción por voz, que pues no es tan nueva, realmente la interacción por voz es algo vieja, pero ya contamos con tecnología por medio del Big Data y la inteligencia artificial. Podemos contar con este tipo de tecnología con unos avances muy amplios y a precios bastante asequibles. Entonces, estos tipos de sentidos que normalmente nosotros tenemos, digamos que aquí tenemos un pequeño cuadro en donde ya pueden asemejar un comportamiento de este tipo. Digamos que las cámaras hoy en día pueden asemejarse a lo que viene siendo la vista humana, no va a ser pues tan, no va a tener el mismo nivel de complejidad, pero les permite a las máquinas tener un panorama visual de lo que sucede en el entorno. Tenemos los micrófonos que pueden simular el oído humano, tenemos los parlantes que pueden simular nuestro habla, y tenemos diferentes sensores que pueden simular el tacto que nosotros podemos tener, sensores de temperatura, sensores de
de humedad, sensores de contacto, sensores de proximidad. Entonces, todo este tipo de sensores o de dispositivos permiten ya hoy en día a las máquinas de que puedan interpretar este tipo de sensaciones humanas que tenemos. Y hoy en día entonces vamos a encontrar unos dispositivos que son como estos que tenemos aquí, que son los docks, con los cuales permiten conectarse a la nube, conocer qué es lo que hay conectado dentro de nuestra red y dependiendo de las configuraciones o skills que soporten este tipo de dispositivos, entonces estos los puedan controlar y realizar, digamos, por decirlo así, de una manera muy semejante a la interacción humana. Entonces, ¿qué tipo de dispositivos vamos a encontrar? Normalmente en los hogares inteligentes vamos a ver elementos como estos. Estos son de los más básicos. Por ejemplo, tomas eléctricos. Entonces, lo que se haría, digamos que si tenemos un toma corriente convencional, vamos a conectar esto. Esto nos va a proporcionar un toma de manera muy similar. Entonces, lo que va a hacer es reemplazar ese toma que ha ocupado este tipo de dispositivo. Y cuando conectamos un elemento electrónico allí, ya vamos a poder obtener, pues uno, podríamos tener información, eso va a depender del tipo de toma inteligente que nosotros podamos obtener. Nos podría entregar reportes de consumo, nos podría encender o apagar el dispositivo, podríamos programar encendidos, cuándo se enciende, cuándo se va a apagar. Y eso lo vamos a poder hacer de manera local o remota, ya que normalmente va conectado a Internet. Hay otros tipos de switches como estos que normalmente lo que hace es intervenir la conexión eléctrica. Esto va en medio de la conexión eléctrica de algún dispositivo y nos permite tener la misma función. Se conecta al Wi-Fi. Vamos a poder encender, apagar o monitorear algunos recursos. Tenemos los dimmers que nos van a permitir encender o apagar dispositivos. Entonces nosotros podemos cambiar ese switch de una bombilla, por ejemplo. Lo vamos a poder reemplazar. Insertamos un dispositivo como este y vamos a tener la misma función. Vamos a poder encender, apagar. Este modelo, por ejemplo, nos va a permitir graduar la intensidad de luz. Entonces podemos no siempre inyectar, por decirlo así, el consumo total que va a demandar el dispositivo, sino que lo vamos a poder graduar y podemos generar lo que algunos le llaman los entornos o la calidez de la luz que pueda desear. Entonces generar como un entorno cálido o un entorno iluminado. Entonces nos permiten hacer ese tipo de funciones. Este tipo de focos que nos permiten reemplazar, digamos, se me fue el nombre, bueno, el punto donde colocamos nuestra bombilla. Entonces con esto lo podemos reemplazar, insertamos la bombilla por este lado y vamos a convertir un bombillo convencional en un bombillo inteligente. Entonces por aquí Juan José Muriel me colaboró, el plafón, se me fue el nombre, muchas gracias. Entonces esto nos permite reemplazar un plafón. Conectamos la bombilla inteligente, perdón, una bombilla convencional y ya este va a ser la función inteligente en la que vamos a poder conectarnos al Wi-Fi, vamos a poder encender o apagar la bombilla. Bombillas con funciones también, por ejemplo, de graduar o generar entornos, cambiar el color de la luz. Entonces, esto ha gustado mucho, de que con una bombilla podamos cambiar el tipo de entorno que pueda haber, de luminosidad que pueda haber en el lugar. Entonces, si deseamos hacerlo directamente en la bombilla, también la podemos reemplazar, se conecta al Wi-Fi y vamos a contar con estas funciones. Cortinas para que podamos abrir o cerrar las cortinas de manera automática, programada o a través de un dispositivo. También estaremos hablando pues de los comandos por voz más adelante, los diferentes sensores de proximidad, de calor, de temperatura, de humedad. Entonces, estos son, por decirlo así, los elementos más básicos. ¿Por qué me hablo de los elementos más básicos? Porque tienen funciones simples como encender, apagar
o incrementar o reducir la intensidad de flujo eléctrico que puede haber. Entonces manejan, digamos que unos comandos muy básicos o lo que se le podría decir unos skills muy sencillos. Pueden haber otros que son un poco más complejos. Bueno, estos sencillos para que, digamos, podamos percibir una sensación de inteligencia o de que no sea simplemente algo de encender y apagar un dispositivo. Debemos de jugar mucho con lo que vienen siendo los skills y los grupos de dispositivos que encerramos, por ejemplo, en una función. Yo puedo ejecutar comandos en donde pueda indicar de que unos dispositivos en un momento se apaguen y otros se enciendan, dependiendo de la situación. Por ejemplo, si es la mañana, puedo indicar de que me encienda una cafetera y que apague, por ejemplo, los bombillos, algunas luces que dejé por la noche encendidas. ¿Ya? Entonces, yo al implementar ese tipo de combinaciones de funciones que normalmente ejecuto en el día a día y que son diferentes dispositivos que intervienen en ese tipo de costumbres que yo realizo, se va a comportar o digamos que se va a tener una sensación realmente de que la casa tiene una función inteligente. Entonces yo lo que debo hacer es jugar con todo eso, jugar con los grupos, lo que normalmente los hábitos que tiene el ser humano, y al hacer todo ese tipo de combinaciones, entonces sí me va a dar ese tipo de sensación, porque si simplemente tengo dispositivos para encender y apagar, pues simplemente estoy llevando la función de encender y apagar que estaba físicamente en un switch, la estoy llevando a la palma de la mano o a simplemente un dispositivo de interacción por voz. Están dispositivos más complejos como ya se pueden adquirir actualmente en el mercado, los microondas, los hornos, neveras, Smart TV, aires acondicionados y hay muchos más. Dentro del hogar, pues los más convencionales vamos a encontrar este tipo de modelos. ¿Por qué hablo que son un poco más complejos? Porque tienen muchas más funciones a lo que viene a ser encender y apagar. Vamos a contar con muchas más funciones. Por ejemplo, un horno microondas, podría especificarle qué tipo de proceso debe realizar, cuánto tiempo va a realizar y de qué forma. En un horno también el tipo de temperatura, la parrilla que debería de encender, el tipo de o cuánto tiempo debería de realizar esta actividad. Entonces eso digamos que requiere más funciones y entre más funciones tenga, entonces también puedo hacer configuraciones de grupos de cómo esto se debe de ejecutar. Entonces es necesario conocer mis costumbres, cosas que normalmente en el día a día realizo. Creo esa configuración de grupos y de esta forma, pues entonces ya no ejecuto una función individual, sino que le solicito que ejecute esa función que tiene encerrado un grupo y entonces va a aparecer, digamos, una interacción más humana la que está realizando la máquina. La nevera también puedo especificar qué tipo de temperatura puede tener, puedo solicitar que haga un análisis de qué cantidad de elementos hay en su interior para que me pueda hacer una sugerencia de compra de productos, que me pueda recordar en algún momento cuando debo hacer las compras, cuando algún elemento que necesito se está agotando. Entonces este tipo de neveras ya me ayudan a tener ese inventario, me ayudan también a recordar, tener elementos para recordar adicionalmente de listas de compras. Entonces muchos van a venir con estas pantallas, todo esto va a ser programable, puedo decirle que deseo ver, si deseo ver el clima, la hora. Entonces todo este tipo de funciones hacen que estos elementos sean un poco más complejos y que manejen lo que se llaman los skills personalizados, y que todo esto pues realmente se encuentra en la nube y que el dock, que va a ser el centro de control de todo esto que tenemos, es el que va a tener que estar actualizándose, porque estos dispositivos normalmente se van a actualizar y toda esta información tiene que llegar al dock para que todas esas novedades, todas esas evoluciones que van teniendo este tipo de tecnologías, pues yo las pueda seguir implementando. Entonces los Smart TV, pues muchos ya digamos que es uno de los elementos que más usan. Entonces yo puedo indicarle incluso por control de voz que elija un aplicativo, que elija un canal, que me muestre algo, que se encienda, que se apague. Entonces, como pueden ver, vamos a tener funciones más complejas en estos. Entonces,
Este tipo de elementos son los que hacen de que nuestro entorno o nuestro hogar inteligente realmente parezca inteligente, porque estos tienen funciones mucho más complejas con las cuales debemos de saber programar y saber interactuar. Entonces, todo esto encierra algo que viene siendo la experiencia de usuario. Entonces, aquí es donde vemos que ya entonces la domótica con lo que viene siendo inteligencia artificial se empiezan a separar bastante. Este tipo de dispositivos todos tienen su información, sus skins en la nube, y nuestro concentrador o nuestro dock o nuestro hub es el que se va a conectar a la nube, va a descargar toda esa información, esos skins, esas funciones que estos dispositivos tienen, y nos van a empezar a proporcionar estas funciones con las cuales vamos a interactuar. Entonces, allí está una de las grandes diferencias entre lo que viene siendo domótica y IoT. En IoT, todos los dispositivos deben de conectarse a Internet para poder tener estas actualizaciones, tener estas nuevas funciones, que puedan tomar decisiones en base a lo que se está experimentando en el exterior. Yo, por ejemplo, puedo decirle a algún dispositivo inteligente que en base a lo que el clima, la información del clima que se encuentra en Internet, en mi hogar ejecute alguna función, por ejemplo, cerrar las ventanas o cerrar las cortinas cuando empieza a llover. Entonces, ese tipo de funciones requieren de que estos dispositivos estén conectados a Internet para poder obtener esa información que hay en la nube, y en base a eso pues pueda realizar este tipo de funciones. Entonces, el Internet va a ser parte fundamental en lo que viene siendo IoT, y para que estos dispositivos se puedan conectar a Internet van a requerir Wi-Fi, ¿ya? Entonces, en algunas veces he visto que cuando hablo mucho de domótica, se encierran en la parte de la ventaja que tiene de que no estén conectados a Internet por temas de seguridad, por temas de que si se cae la red, entonces los dispositivos siguen funcionando. Entonces, todo esto es cierto, pero lo que hemos de tener en cuenta también es que la parte de seguridad también hay muchos cambios, han habido muchas evoluciones, y después de que nosotros realicemos eh, las buenas prácticas, vamos a tener una solución de hogar conectada a Internet con IoT completamente segura. Eso es lo que también vamos a estar mencionando en la presentación. Entonces, algo que ha impulsado, digamos que generó, por decirlo así, el boom con todo este tema de IoT en los hogares, fueron los asistentes por voz. Los asistentes por voz no son tampoco una novedad. Ya hace tiempo se venían trabajando, pero digamos que aquí en Colombia ya los empezamos a ver por una simple razón, y es que ya soportan una interacción en idioma español. Estos asistentes por voz, si ustedes revisan las versiones antiguas, ya llevan mucho tiempo, pero prácticamente solamente soportaban el idioma inglés. Hoy en día yo puedo tener un asistente por voz en idioma español, así que esto me va a permitir tener un mayor alcance de clientes que van a poder disfrutar de esta solución o van a querer este tipo de solución. Entonces, si nosotros buscamos este tipo de asistentes en Internet, pues vamos a ver de que realmente no sacan todo el potencial. Siempre están o preguntándole chistes o preguntándoles información del clima, o los ponen a cantar, y este no es el verdadero potencial que tienen este tipo de elementos. Si yo conecto este tipo de dispositivos IoT con estos asistentes por voz, entonces ya voy a tener con este tipo de tecnología no una interacción en base a una tablet, no voy a tener una interacción en base a un celular o algún tipo de tabla de comandos, un panel de botones que muchas veces se veían en tiempos pasados, sino que ya simplemente necesito hablar con ellos. Esto para mí, pues, si me preguntan personalmente, ofrece ventajas, ya que muchas veces nos vemos que en situaciones en el hogar en donde tenemos las manos ocupadas o necesitamos hacer algo en otro lado y estamos ocupados en un sitio totalmente diferente, entonces contar con un asistente en donde yo simplemente le especifique qué es lo que necesito hacer, pues él lo pueda hacer por mí. Entonces, estos asistentes nos permiten hacer eso, y adicionalmente que lo podemos hacer incluso de manera remota. Yo puedo, digamos que tengo mis docks
en el hogar, pero en algún momento que yo me encuentre por fuera de mi domicilio, necesite verificar algo, necesite cambiar algo, que muchas veces nos ha pasado. Salimos del hogar debido al afán, olvidamos hacer algunas cosas, y si ese dispositivo electrónico que se conecta a internet me permite hacer eso, pues simplemente cuando estoy afuera envío el comando, le puedo hablar al celular, yo puedo ir conduciendo el automóvil, no necesito manipularlo a mano, sino que simplemente tengo abierto el asistente, ejecuto el comando por voz y ya va a realizar esa función que por el afán pude haber olvidado. Entonces, esto para mí, digamos que es una de las ventajas que ofrecen este tipo de asistentes, y que si ustedes buscan, por ejemplo, información en internet o videos en internet, van a ver pues el tipo de potencial que tienen. La mayoría de los videos pues va a mostrar realmente elementos básicos, no van a mostrarlo conectado a algún dispositivo inteligente, pero algunos pocos sí. No los pongo aquí porque como el seminario se está transmitiendo en YouTube, entonces al compartir ese tipo de videos que son de otras cuentas, pues puede generar problemas al momento de la transmisión. Entonces, estos asistentes por voz van a requerir conexión a Internet. Si ustedes revisan, la mayoría de estos dispositivos no tienen un puerto Ethernet. ¿Por qué? Porque las conexiones cableadas normalmente no se ven en el hogar, eso primero que todo. Casi no se ven ese tipo de que todos los dispositivos necesiten una conexión Ethernet, porque pues eso va a presentar pues limitaciones en la ubicación del dispositivo, me va a presentar limitaciones en cambiar, por ejemplo, también su ubicación, y que normalmente en el hogar los dueños del domicilio no van a querer llenar su casa de cables. Estos dispositivos normalmente se van a conectar a Internet. Entonces, ¿cuál es el problema con la conexión Wi-Fi? Que muchos tienden a decir que las conexiones Wi-Fi no son estables, que no son eficientes. Entonces, todo eso es incorrecto. Cuando una red Wi-Fi me presenta problemas, simplemente es porque no domino los conceptos del Wi-Fi, no sé realizar un diseño correctamente, no sé cómo establecer una cobertura en el sitio al 100%. Y entonces cuando yo no domino esto, pues entonces voy a tener problema con todo este tipo de soluciones y más que todo con IoT, porque normalmente digamos que el usuario convencional va a tener su tablet, su televisor, su smartphone, su portátil en sitios que normalmente uno ya conoce, así que muchos se encargan simplemente de garantizar la cobertura en los sitios donde el usuario va a estar con su dispositivo móvil, pero cuando tenemos dispositivos inteligentes van a estar ubicados en sitios más difíciles, sitios donde normalmente la cobertura, si no tengo un buen diseño, va a presentar problemas, y aquí es donde muchos empiezan a empezar a poseer problemas, y entonces recurren a los protocolos de la domótica, que trabajan algunos en frecuencia 400, otros en frecuencia 800 o 900, con la finalidad de garantizar cobertura. Eso tiene ventajas, pero más que todo van a ser a nivel de cobertura y en cuanto a la privacidad de la comunicación. Pero recuerden que si estamos hablando realmente de dispositivos IoT, van a requerir conexión a Internet directamente, uno para la conexión con sus aplicaciones, segundo para los asistentes de voz, y tercero para que estos dispositivos estén aprendiendo, estén descargando sus actualizaciones, puedan aprender nuevas funciones, es necesario que tengan conexión a Internet. Entonces, si yo realmente tengo dispositivos IoT, se van a conectar directamente a Internet o me van a demandar conexión directa a Internet. He visto algunos dispositivos que soportan los dos tipos de protocolo, el protocolo propietario a través de este tipo de frecuencias, y también soportan el de Internet. Pero para que yo pueda obtener todas estas funciones que hemos hablado de los skins y estas funciones avanzadas, y que los dispositivos puedan aprender e interactuar directamente de Internet, es necesario de que tengan conexión a Internet. Algunos también me comentan, no, es que el concentrador normalmente es el que se conecta a Internet y hace las diferentes actualizaciones. Entonces, sí, puede tener ese tipo de función, pero normalmente cuando hablamos de IoT, la idea es que el dispositivo directamente se conecte a Internet y que las funciones queden directamente en él. ¿Listo? Entonces, ya cuando nosotros tenemos todo este tipo de conexiones o todo este tipo de elementos conectados a Internet, vamos a poder entonces realmente
mostrar o dar la sensación de que realmente nuestro hogar va a tener una función inteligente. Vamos a poder apagar o encender, controlar dispositivos básicos, y los dispositivos más complejos también vamos a poder interactuar con ellos de manera local, de manera remota. Van a estar aprendiendo, van a aprender nuestras costumbres, nos van a entregar información. Estos dispositivos también nos añaden algunas funciones, como por ejemplo manejar lista de pedidos pendientes de comprar en caso de que yo necesite algo para la nevera o algunos pendientes, indicarle que en base al clima ejecute una función de cerrar o abrir cortinas, abrir neveras. Entonces, al tener toda esta solución conectada, entonces voy a ampliar mis posibilidades. Entonces, ¿cuál es el papel del Wi-Fi en el IoT? Como les mencionaba, los dispositivos IoT se diferencian porque necesitan conectarse a Internet directamente. ¿Y cómo lo hacen? A través de la conexión de Wi-Fi. Entonces, algunos dispositivos contarán con puerto Ethernet, pero recuerden, el problema de la conexión Ethernet es que vamos a estar limitados por una conexión física, que vamos a depender de dónde se encuentra, y que normalmente pues puede ser que en una empresa o en un entorno industrial el tema de cables no es mayor complejidad porque es algo normal que se va a ver. Pero en el hogar, el usuario que normalmente tiene su casa inteligente, tiene su casa bien bonita, tiene su estética bien acomodada, y lo que menos va a querer es que empecemos a cambiar toda la estética o a dañar la estética simplemente para que un dispositivo funcione, sabiendo de que existen tecnologías inalámbricas que nos permiten hacer la misma función. Entonces, el papel del Wi-Fi va a ser conectar todo ese tipo de dispositivos y que ellos puedan realizar su función de conectarse a Internet, conectarse a la nube, conectarse al Big Data, y que ellos sigan aprendiendo. Entonces, ¿dónde está Unify dentro de toda esta solución? Unify va a ser un gran aliado para los integradores de este tipo de tecnologías, o si el que implementa la tecnología también, digamos que es el dueño del domicilio, y ya voy a explicar las razones. Normalmente cuando nosotros ponemos un router convencional o un router individual que no maneja algo como Unify, que es la controladora, pues entonces no voy a tener muchas herramientas para trabajar. Allí es donde muchos, cuando empiezan a tener problemas de conexión con estos dispositivos, empiezan a sentir inconformidades y empiezan a tratar de buscar soluciones cableadas o algún tipo de protocolo propietario para poder solucionar esos inconvenientes. Entonces, yo poner un router individual, un router económico, que yo incluso muchas veces hago énfasis que no es lo recomendable en un hogar inteligente. Cuando un hogar deseamos que sea inteligente, estos routers domésticos convencionales realmente ya no aplican para este tipo de escenario. Ya no nos van a dar las prestaciones que estamos necesitando. Entonces, sus desventajas, ¿cuáles son? Gestión única. Cada vez que necesite gestionar un dispositivo, necesito ingresar muchas veces de manera manual a cada uno de ellos y verificar qué es lo que está sucediendo. No me entrega un informe, así que puede que el dispositivo esté presentando problemas desde hace mucho tiempo, pero como nunca me entregó un informe, nunca me entregó una alerta, muchas veces lo que va a suceder es que cuando ya prácticamente se cae toda la red, es que me doy cuenta de que había un problema. Entonces, este tipo de dispositivos no están diseñados para entregar informes de lo que está sucediendo en la red. No tienen la forma de detectar si se está presentando errores de conectividad. Entonces, esto también me ayuda a conocer cuál es el estado de la red, qué está pasando y lo que podría pasar a futuro. No me genera un diagnóstico, tampoco tiene cambios inmediatos. Normalmente, en un hogar inteligente, vamos a requerir una gran cantidad de dispositivos Wi-Fi para poder garantizar la conectividad de todo el lugar. Así que muchas veces cuando me solicitan un cambio en la red, desean cambiar el nombre de la red, desean cambiar la contraseña, la velocidad asignada, ese tipo de cosas. Entonces me toca ir de dispositivo en dispositivo, y mientras voy realizando esos cambios, entonces algunos dispositivos se quedan por fuera. Entonces, con Unify me permite hacer cambios inmediatos, en donde yo, si el cliente me está solicitando un cambio, entonces preparo todos mis cambios en el dispositivo inteligente, simplemente hago unos cuantos pasos en el Unify, todos los dispositivos Wi-Fi
ya tomaron ese cambio y lo que hago es volverlos a conectar a la nueva red y eso es todo. Y también la ubicación. Este tema de mapas es bastante importante porque muchas veces uno de los problemas que se presentan es que cuando empiezan a colocar dispositivos de control individual, entonces simplemente crean una red, el usuario no quiere ver múltiples redes diferentes regadas en su casa, desea ver solo una, entonces esto se puede realizar fácilmente con un SSID extendido, le configuran el mismo SSID con la misma seguridad, contraseña para toda la red, pero yo no puedo saber el dispositivo a cuál se está conectando, si está conectado en el punto de acceso más recomendable o más cercano, sino que simplemente sé que está conectado porque lo veo en línea, pero si necesito confirmar esa información, necesito ir de uno en uno verificando a cuál punto de acceso fue el que se conectó. Entonces, muchos tratan para tratar de garantizar que se conecte al mejor access point, asignar SSID únicos en toda la red, así que si tengo 10 puntos de acceso en mi domicilio, son 10 SSID y tengo que guardar todos esos nombres de red en el dispositivo y allí no me va a funcionar el roaming. ¿Qué quiere decir? De que cuando me estoy desplazando por el domicilio, entonces si estaba en una videollamada o si estaba en una conferencia y me estaba desplazando, pues no hacer ese cambio inmediato porque tiene que autenticarse en la nueva red, tiene que hacer el nuevo proceso de validación y entonces eso lleva un tiempo que me va a dejar desconectado y allí es entonces donde voy a tener ese problema. Entonces, para que ese roaming funcione, debe de ser un SSID extendido y al realizar un SSID extendido en un dispositivo individual, lo que va a suceder es que van a tener problemas con qué AP se están conectando, si se están conectando al más cercano o de pronto no es el que más les conviene y eso genera desconexión. Entonces, todo ese tipo de inconvenientes que normalmente, si ustedes han trabajado lo que viene siendo IoT y han experimentado problemas, yo con Unify fácilmente puedo resolver todo eso. Entonces, de eso es lo que vamos a estar hablando. Unify ya me permite manejar entonces algo más profesional, algo en lo que yo pueda conocer cuál es el estado de mi red, qué dispositivos hay conectados, que me dé estadísticas, que me informe si se están presentando problemas, de que me diga qué tipo de problemas son, dónde están ubicados mis dispositivos, quiénes están conectando a cada uno de ellos, quiénes son los que más demandan ancho de banda, si se llegan a desconectar, cuándo se desconectó, cuánto duró esa desconexión. Entonces, Unify me permite tener control de todo esto. Lo mejor de todo es que este tipo de controladora es gratuita. Si ustedes compran, por ejemplo, un Unify Dream Machine, prácticamente la controladora ya está incluida, ya tienen el router gateway con su primer punto de acceso inicial, van a tener pues esa cobertura y cuando necesiten monitorear este tipo de eventos o que la controladora le envíe alertas a su correo electrónico, lo van a poder acceder. Entonces, ¿qué es Unify? Es una administración unificada de Wi-Fi empresarial. Estamos llevando un servicio que normalmente tiene un grado empresarial. Lo vamos a poder llevar a la casa y que no tiene costos elevados para decir que yo en la casa es imposible tener una solución de este tipo. Cero costos de licenciamiento y de actualizaciones. Entonces, lo que muchos le tienen miedo a llevar un servicio de este tipo al hogar es que queden amarrados a unas licencias. Normalmente cuando compramos algo para el hogar, deseamos de que sea un costo fijo y que allí se quede funcionando. Entonces con Unify vamos a contar con eso. No vamos a contar con costos de licenciamiento. Lo podemos tener local, como por ejemplo un Unify Dream Machine, o si tenemos algún servicio en la nube, también lo vamos a poder montar sin ningún tipo de inconveniente. Unify no es una solución de únicamente access point, es toda una solución de conectividad. Entonces, muchos cuando escuchan de Unify, son esos platicos, pero muchas veces lo que han hecho, digamos que en algunas casas los conocen, y si han tenido alguna mala experiencia, ha sido porque el integrador instaló el software en su propio portátil, configuró los puntos de acceso y se fue. Así que si se llevó el portátil, se llevó la controladora, la solución no quedó realmente unificada, no está siendo monitoreada, no me está enviando alertas.
Entonces, todas sus funciones prácticamente las pierdo. Estoy prácticamente montando un punto de acceso individual. Entonces, para que esta función o esta solución trabaje de manera correcta, es necesario de que tenga la controladora. La mejor opción para el hogar sería el Unified Dream Machine. La solución de Unify, pues, está compuesta de varios componentes. La solución abarca desde hogares inteligentes como hasta soluciones lo más corporativas. Eso va a depender del tipo de producto que yo adquiera. En la casa normalmente no voy a tener, por ejemplo, un router de conexiones de puertos de 10 gigabits o un servidor de estas características o conexiones totalmente en fibra. Para allá vamos, pero actualmente digamos que es muy raro el hogar que cuente o requiera digamos, este nivel de dispositivos. Así que nosotros vamos a enfocar mucho en lo que viene siendo el portafolio para hogar. Dentro de las ventajas que tiene la controladora es multisitio. Si ustedes tienen varias viviendas o el usuario tiene varias viviendas, podemos tener clara la información de cada una de estas viviendas dentro de la controladora. Entonces, yo con un solo Unified Dream Machine puedo llevar los puntos de acceso, digamos, de la finca, de otro domicilio que tenga en otra ciudad o por fuera del país. Yo puedo llevar esos puntos de acceso a que queden dentro de la misma controladora y ver lo que está sucediendo en las redes Wi-Fi de esos sitios. Entonces, el multisitio me permite tener ese tipo de información y que yo pueda segmentar las redes de ese usuario. Eso quiere decir de que todos los puntos de acceso no van a quedar dentro de la misma configuración. Yo puedo segmentar las configuraciones de lo que viene siendo su hogar en Colombia, su finca, su negocio. Digamos que si tengo un local, un negocio, también puedo hacer la implementación. Si tengo un domicilio fuera del país, todo lo voy a poder integrar dentro de la misma controladora, tener los informes, alertas y todas las ventajas que hemos mencionado. Entonces, yo estaré al tanto de lo que está sucediendo en la red Wi-Fi de cada uno de mis sitios. Entonces, de esta forma, así como muestra la pantalla, voy a tener cada uno de mis sitios conectados a la red Wi-Fi y poder saber qué está sucediendo en cada uno de ellos. También tengo la opción de que no sea una controladora única en un sitio, sino que puedo colocar controladoras dispersas en cada una de los lugares. Entonces, el acceso cloud me permite tener un acceso gratuito a cada una de mis controladoras sin necesidad de una IP pública. Entonces, ese tema de hacer configuraciones complejas como de mesetas o enrutamientos de puertos o puertos virtuales no serían indispensables. Yo puedo utilizar el acceso cloud, que es gratuito, en cada una de las controladoras, lo activo y voy a poder acceder a ellas remotamente y poder controlarlas y monitorearlas. Si tengo implementados los USG o el Unified Dream Machine, que sería lo recomendado, ya incorpora la función del DPI, así que voy a estar al tanto de qué servicios se están utilizando, qué es lo que más se consume y en caso de que necesite tomar cambios o empezar a bloquear servicios, lo podría realizar. La autotopología, en donde yo puedo ver qué dispositivo está conectado con qué, entonces tengo una idea clara de cómo está mi red, qué dispositivos están en línea, cuáles no, y de qué conexión depende y digamos que cuál es la eficiencia de esa conexión Wi-Fi. Entonces, ellos siempre muestran el Wi-Fi Experience que nos muestra, digamos, si la conexión es la más adecuada para ese dispositivo y si no está presentando problemas de conectividad. Si tiene problemas de conectividad, me va a generar la alarma, me va a mostrar que el Wi-Fi Experience no es el mejor y entonces yo ya puedo entonces verificar y tomar decisiones sobre qué cambios debo de hacer para que ese dispositivo funcione adecuadamente. Algo muy importante es que podamos separar nuestra red local de donde se encuentran todos nuestros dispositivos inteligentes de los visitantes. Normalmente cuando tenemos un visitante en nuestro hogar, lo primero que nos va a pedir es la clave del Wi-Fi. Entonces, si nosotros tenemos un hogar inteligente y simplemente empezamos a compartir
esta clave del Wi-Fi con sus dispositivos, estamos haciendo que nuestro hogar inteligente, nuestro hogar que depende de muchos dispositivos para su funcionamiento, esté vulnerable. Entonces, lo más recomendable es que nosotros tengamos un portal de invitados. Entonces, vamos a proporcionar un portal más profesional. Podemos colocar un mensaje de bienvenida. Pues aquí hay un portal muy corporativo, pero podemos colocar un mensaje de bienvenida, bienvenidos al hogar de la familia, y entonces allí le vamos a conceder ese acceso. Ese acceso la controladora garantiza de que el usuario simplemente tenga salida a internet y que no pueda ver absolutamente nada más de la red. No va a poder ver qué dispositivos hay en nuestra red local o qué otros dispositivos Wi-Fi hay conectados en la red. Entonces, esto nos permite cementar este tipo de redes y poder brindar una mayor seguridad a nuestra red de dispositivos inteligentes. Listo, entonces en este momento hay una pregunta de Milton Campo. Hola Milton. Y dice, ¿puedo colocar 3 Unify SLI en forma de repetidores repitiendo la señal de uno principal que está conectado por cable al principal? Sí, eso se puede realizar. Ellos tienen la función Mesh. La única observación que yo les hago, algunos me dicen que no les funciona. Y esto se puede presentar en base a que nosotros tengamos, por ejemplo, la función, hay una función que se llama el Wireless Uplink Monitor. Entonces, esta función de aquí, por ejemplo, como en mi caso, está desactivada. Entonces, muchas veces buscan videotutoriales donde habla de esta conexión Mesh, pero no especifican de que esta función debe de estar activada. ¿Listo? Entonces, primero que todo, debemos de garantizar que esta función esté activada. Si no la tienen activada, aplican cambios. Y esos puntos de acceso que ustedes tienen conectados por cable, ya los podrían desconectar y después o antes de desconectar, pues activo la función Mesh. Entonces me voy a la... Cuando los dispositivos ya se encuentran con esa opción habilitada, va a aparecer la función Uplink aquí en el menú de configuraciones y ya le van a poder indicar de que desean activar la función Mesh. En algunas versiones aparece aquí en la función de radios. Entonces aquí también puede aparecer la función Mesh. Entonces allí le especifican sobre qué banda desean activarla. Yo les recomiendo que la activen en la banda 5, ya que recuerden que las funciones Mesh tienden a degradar en un 50% la velocidad de la red. Entonces, la banda 5 soporta normalmente los modelos más sencillos, van a soportar hasta 800 megabits por segundo de conexión teóricos, así que cuando ustedes hagan un modo Mesh, van a bajarlo a 400, que sigue siendo una alta velocidad. 2.4 la velocidad es un poco limitada, así que trabajar un modo Mesh en banda 2.4 va a reducir mucho la capacidad de la velocidad del rendimiento inalámbrico, así que yo no lo trabajo mucho por ese lado, sino que lo trabajo netamente en banda 5. ¿Listo? Entonces, el portal de invitados me permite separar la red. ¿Y cómo nos damos cuenta de eso? Si yo me voy, por ejemplo, a una red que tenga configuración de portal, me voy, por ejemplo, aquí, alias control. Aquí tengo un portal creado. Y si me voy por acá, vamos a encontrar esta opción. Entonces, restricciones después de la autorización. Entonces, todos los segmentos locales ya están bloqueados por defecto y esto va a impedir de que ese usuario pueda acceder a otro tipo de dispositivos que se encuentran dentro de la misma red. Algo que también ayuda mucho es que la red Wi-Fi, cuando ya está habilitada en modo invitados, tiene bloqueado el acceso LAN y broadcast, por lo que no van a poder los usuarios ver otros dispositivos que están en la red. Entonces, por defecto ya está habilitado, no tengo que moverle absolutamente nada. Si ya yo empiezo a desbloquear ese tipo de funciones o a removerlas, entonces allí es donde empezaría a volver la red vulnerable. Entonces, ese tipo de
de cambio no son necesarios realizarlos porque ya por seguridad ya se entiende de que cuando yo creo un portal cautivo estoy tratando de proteger mi red local y automáticamente me bloquea esos servicios para que no generar problemas de acceso a sitios no deseados o a dispositivos de la red que no deseo que sean vistos. Otra ventaja es que yo voy a poder tener, ya sea que se lo proporcione al usuario final o yo como administrador de su red, cuente con desde la palma de mi mano el acceso a la red inalámbrica y pueda ver qué tipo de dispositivos hay, monitorear los servicios, cuántos hay conectados, cuántos se encuentran en línea, cuántos no, si se están presentando alertas. Entonces, todo eso lo voy a poder tener al alcance de la mano porque la aplicación me permite conectarme a la controladora y obtener toda esta información. Entonces, no necesito estar sentado en un computador para conocer todo esto. Entonces, ya habiendo hecho la introducción de todas las ventajas y funciones que tiene Unify, vamos a pasar al portafolio y me voy a enfocar en los productos más que todo que aplican correctamente a los sitios de hogar. Uno de ellos es el Unify Flash HD. Es un modelo bastante versátil, de alta velocidad, de muy estético, algo que se busca mucho en el hogar. Y de sus grandes ventajas es que yo no tengo que enfocarme si el modelo es para mesa, si es para techo, si es para pared. Prácticamente con este modelo lo voy a poder implementar en cualquier escenario. Así que si yo simplemente tengo un requerimiento de X cantidad de access point, si yo me voy con el Unify Flash, pues voy a la fija porque no me voy a complicar por el sitio donde lo voy a instalar. Entonces, en caso de que lo necesite en mesa, allí lo puedo implementar, no va a haber ningún problema. Soporta el modo mesh, así que voy a poder repetir la señal. Si lo necesito instalar en la pared, lo puedo instalar. Si lo necesito instalar en un silo falso, se puede instalar. En un tubo, si es por ejemplo para la piscina, para la zona verde, allí lo voy a poder instalar cómodamente. Entonces, es un modelo bastante flexible, a eso se debe su nombre. Y vamos a contar con un punto de acceso 802.11ac Way 2. Entonces, aquí tenemos las diferentes bases. Esta base de mesa viene incluida en el producto, la base para tubo viene incluida, la base de pared viene incluida. La única que no viene incluida con el producto es la base para silo falso. Esa sí se debe de adquirir por separado. El dispositivo, antes de entrar al Unify Beacon, sí voy a hacer una aclaración. Este equipo, como pueden ver, necesito una conexión por cable. Así que una de las implementaciones más utilizadas en el hogar viene siendo la de mástil en sitios de exteriores o la de pared, en la que yo puedo ocultar el cable dentro de la pared, en caso de que sea, por ejemplo, una pared de panel, o en su defecto, la mayoría de cable en este tipo de hogares está por el silo falso. Así que esta es una de las implementaciones que más usan con la idea de evitar un cable visible. El Unify Beacon HD, que es uno de los favoritos para los integradores porque se ahorran dolores de cabeza y tiempo con el despliegue del cableado. Lo único que necesito tener es un toma eléctrico donde necesite cubrir señal. Muchas veces para no perder los puntos eléctricos que necesita el cliente, lo que hacen es reutilizar la conexión eléctrica que ya está llegando a ese toma, crean otro punto de toma eléctrico paralelo, allí ponen un Unify Beacon y de esta forma el usuario no pierde sus puntos eléctricos. Entonces hay menor probabilidad de generar daños en el domicilio del usuario, va a ser fácil de implementar y no va a quedar cableado visible. Entonces aquí tenemos una mejor vista del dispositivo, como es su parte trasera, la estética, y nos va a permitir realizar instalaciones rápidas y limpias y todo en mesh. Recuerden este consejo, siempre hagan el mesh en banda 5. En banda 5 van a seguir conservando alta velocidad, no van a presentar inconvenientes por interferencia
y van a tener la banda 2.4 totalmente libre únicamente para conectar dispositivos. Entonces, esto maximiza mucho el rendimiento de la red. El Unified Dream Machine, que vendría siendo el punto donde vamos a conectar el internet. Entonces, este prácticamente va a ser, en caso de que manejemos una red mesh, va a ser el punto central en donde se va a empezar a divulgar, por decirlo así, el internet de manera inalámbrica para los demás puntos de acceso en caso de que ustedes trabajen en una red mesh. La configuración es bastante simple y fácil, lo puede hacer incluso un usuario sin conocimientos complejos gracias a su aplicación que me permite hacer una conexión por Bluetooth, así que tengo una gestión fuera de banda con un asistente bastante sencillo. Puedo configurar mi red Wi-Fi local, mi red Wi-Fi de invitados, y adicionalmente voy a contar con 4 puertos Ethernet en caso de que necesite puertos adicionales para conectar algún otro tipo de dispositivos, como el servidor de las cámaras o el NVR, que normalmente se va a utilizar. Entonces, no me va a dejar sin puertos, así que puedo utilizarlos para que todo llegue al Unified y yo pueda también monitorear el consumo de estos dispositivos. Entonces, este dispositivo 4 en 1 me va a ofrecer muchas ventajas, la controladora, las estadísticas, me va a hacer el monitoreo de los servicios, me va a enrutar, me va a hacer de firewall. Entonces, es un dispositivo que se va a necesitar mucho en el hogar para este tipo de hogares inteligentes. También están los puntos de acceso individuales. Nosotros normalmente lo recomendamos este modelo únicamente para cielo falso. ¿Cuál es la razón? De que el diseño el diseño de su antena se va a ejecutar correctamente la dispersión de la señal siempre y cuando se encuentre en cielo falso. Si ustedes de pronto necesitan un punto de acceso para instalar en la pared o en otro sitio, este modelo no les va a generar la cobertura correcta y por eso muchas veces tienen problemas con este tipo de modelo. Este modelo está diseñado únicamente para instalación en techo. Así que a no ser de que lo vayan a instalar en techo, no les recomiendo este tipo de modelos. Hay una pregunta y dice que si el Unified Dream Machine tiene DPI. Sí lo tiene porque él internamente tiene un gateway. Entonces el DPI también lo van a poder aplicar en el Unified Dream Machine. Bueno, aquí tenemos los modelos para instalación en techo. Entonces el UAP-AC Lite es uno de los más básicos. El UAP-AC LR es muy bueno para mejorar la cobertura. Es un modelo que cubre bastante bien. Entonces, cuando digamos que la necesidad va más enfocada a cobertura de espacios, recomiendo este modelo. El UAP-AC Pro es un modelo que cuenta con las ventajas de cobertura, pero también diseñado para múltiples dispositivos. Así que si tenemos dispositivos como televisores, Smart TV, 4K, 8K, que pueden demandar una alta capacidad de megas, entonces la recomendación es que se maneje este tipo de modelos. Modelos, en caso de que ustedes tengan un Fastplate, he visto hogares que ya están implementando sus puertos Ethernet. Así que si llegamos a un sitio en donde ya cuenten con un Fastplate doble, esto va a ser una gran ventaja porque lo único que necesito para tener ese punto de acceso es reemplazar ese Fastplate y lo cambio por este Fastplate que hace de punto de acceso y me va a dejar los 2 puertos disponibles para otras funciones. Entonces, este punto de acceso, él va a generar cobertura en ese sitio, tiene una estética bastante agradable, así que no va a ser, digamos, de pronto antiestético en el lugar. Y vamos a contar con un puerto PoE de salida y un puerto de datos convencional. Entonces, adicionalmente, podríamos alimentar otro dispositivo a través de él, por ejemplo, una cámara IP. Modelos enfocados a exteriores, entonces si tenemos zonas campestres, piscinas, zonas verdes, que normalmente van a estar expuestos a la lluvia, lo ideal sería trabajar los modelos outdoor que están diseñados para no presentar problemas por la lluvia o la humedad. Entonces está el UAP-AC Mesh con las antenas originales.
o le puedo adaptar la UMAD para mejorar la cobertura en una sola dirección. El UAP Mesh Pro, que es un modelo más robusto para cubrir múltiples usuarios. Así que si yo tengo, por ejemplo, una piscina en la finca y que invito a varios amigos y van a estar muchas personas allí en el lugar, entonces si deseo garantizar conectividad y cobertura para todos ellos, lo mejor sería un UAP Mesh Pro. Las controladoras físicas, en caso de que no trabaje con el Unified Dream Machine, entonces también puedo comprar la controladora de manera individual. Y de esta forma, entonces ustedes trabajan con el router del proveedor, cosa que no recomiendo. ¿Por qué no recomiendo trabajar con el router del proveedor en una red IoT? Porque yo necesito monitorear, controlar dispositivos. Entonces, cuando yo estoy trabajando con el modem del proveedor, no puedo gestionar nada. El dueño de prácticamente el único que gestiona el router es el proveedor y voy a depender de él. Así que necesito llamarlo cada vez que necesito un cambio. Necesito llamarlo si necesito ver algo y muchas veces la información que me pueden proporcionar es muy limitada. Así que no recomiendo trabajar con el router del proveedor. Dentro de lo posible, siempre usar, por ejemplo, el Unified Dream Machine. Listo, entonces no sé si hay preguntas o inquietudes. Recuerden que este seminario queda guardado en nuestro canal de YouTube Macrotic SaaS, así que allí pueden visitar nuestro canal, darle clic en la campanita en caso de que deseen ver la grabación de este seminario. Por favor, si hay preguntas o inquietudes antes de que entremos a lo que viene siendo el Unified Design Center, que es la herramienta que nos va a permitir armar este tipo de proyectos. Listo, entonces, si no hay preguntas, vamos a proceder entonces con la herramienta. Aquí la tengo, el Unified Design Center. Para poder ingresar a esta herramienta, debo dirigirme a la página design.ui.com. Aquí ya he cargado el proyecto. Si no conocen cómo cargar el proyecto en esta página, también tenemos el video de la guía de cómo utilizar aquí aprendo a usar la herramienta Unified Design Center. Entonces aquí están todos los pasos. No nos vamos a enfocar en ellos para no gastar mucho tiempo en esa parte. Vamos a enfocarnos en el proyecto como tal. Entonces aquí tenemos un plano bastante pequeño. Hay una pregunta aquí de José Raúl Romero. Dice, ¿la controladora permite manipular la potencia de los AP? Claro que sí. Voy a dirigirme, por ejemplo, a este sitio. Aquí tengo 3 access points. Entonces, aquí podemos ver los APs y yo podría especificarle aquí en el menú radios. Ellos normalmente tienen una configuración de potencia auto que trata de dar la mejor relación en cuanto a capacidad y cobertura, ya que la potencia máxima no siempre es lo más recomendable. Pero si yo simplemente me quiero enfocar en cobertura, entonces tengo 3 opciones, por ejemplo, la alta, medio o bajo, o le puedo especificar manualmente la potencia de salida. Entonces, de esta forma puedo graduar la potencia, entonces le puedo dar o toda o puedo reducir. Normalmente estos modelos tienen una potencia, los más sencillos, tienen una potencia de 20 dBm. El LR puede alcanzar hasta unos 24, si no estoy mal. Sí, 24. Y ya hay otros modelos que pueden alcanzar los 27. Entonces, la potencia es totalmente ajustable. Requerimientos normalmente en cuanto de cobertura, que por ejemplo, muchas veces le sucede de que el cliente se está conectando al punto o el dispositivo inteligente no se está conectando al punto de acceso más cercano y eso puede generar intermitencia en el servicio. Entonces, ¿yo cómo puedo garantizar de que siempre se conecte al mejor access point? Me puedo ir aquí a opciones avanzadas y le puedo decir a los puntos de acceso, deje conectar únicamente dispositivos que, por ejemplo, tengan una señal alta, como por ejemplo, -65. Entonces le configuro -65
Y esto va a obligar de que si un dispositivo, digamos que yo tengo un domicilio de 3, 4 pisos, y de pronto en el primer piso, el dispositivo inteligente, la primera red que escuchó es la del cuarto piso. De esta forma estoy garantizando de que no se conecte a esa red, sino que se conecte a un punto de acceso que realmente esté cercano. ¿Por qué? Porque el AP está filtrando el nivel de señal que tiene el cliente. Normalmente los dispositivos no eligen el AP en base a calidad de señal. Simplemente cuando encienden, tienen configurado el SSID, empiezan a buscarlo y el primero que detectan, a él se conectan y allí se quedan hasta que prácticamente la conexión sea totalmente nula. Cuando ya la conexión es totalmente nula, es que buscan el siguiente AP. Entonces, eso algunas veces suele generar problemas porque no tiene una conectividad nula, sino que es media, entonces por momentos funciona y por momentos no. O cuando tratamos de ejecutar alguna función, no funciona de manera inmediata, sino que hay como una especie de retardo. Entonces, esto lo podemos solucionar de dos formas. Uno, especificándole a los APs que solamente permitan conectar equipos con nivel de señal alto. Esta es una de las opciones, no mi favorita, no es mi favorita, pero es una de las opciones porque yo tengo que establecer medidas para conocer cuál sería el valor indicado. Este valor no lo debería de tomar a la ligera, así como por ejemplo le estoy especificando menos 65. Debo de verificar cuál es el nivel de señal más bajo que hay, por ejemplo, en cada piso para poder establecerlo. Así que si quiero ir a la fija, normalmente me voy aquí a Settings, me voy a la red inalámbrica y aquí en Rate and Beacon Controls le voy a decir base la conexión en velocidad. Así que verifico cuál es la velocidad mínima que va a requerir un dispositivo inteligente para que trabaje adecuadamente bien. Él maneja un nivel de 1 a 54. En 1 megabit por segundo voy a tener problemas. Así que yo les recomiendo de que lo suban, por ejemplo, a 24 o a 54 y únicamente los dispositivos que soporten, digamos que la distancia, la cobertura, el ruido, les permita por lo menos modular a estas velocidades, son los únicos equipos que se van a poder conectar a la red. De esa forma estoy garantizando de que los únicos equipos que se conecten a la red sean equipos que puedan trabajar con buena velocidad. Si hay equipos que me quedan por fuera, quiere decir de que mi diseño está mal hecho y lo único que debo de hacer es adicionar puntos de acceso en esas zonas donde no se pueden conectar. Entonces, con los Beacon HD fácilmente puedo empezar a cubrir ese tipo de zonas o con el Flash HD. Listo, entonces esas son mis recomendaciones en cuanto al tema de cobertura. Otras ventajas en la controladora es que yo pueda ver en el mapa dónde están esos dispositivos. Entonces aquí me muestra quién está conectado con quién y qué calidad de conexión tiene. Así que si yo tengo un cliente mal conectado, simplemente busco cuál está rojito o con un porcentaje bajo y ahí me puedo dar cuenta, este dispositivo me quedó mal conectado o no está conectado donde debería y ahí empiezo a tomar decisiones. Si tengo el dispositivo montado en el mapa, entonces yo le puedo indicar, resulta que los dispositivos inteligentes conectados a este AP están presentando problemas. Entonces, bueno, ese AP, ¿cuál es? ¿Dónde está ubicado? ¿Por qué presenta problemas? Me voy a Locate, presiono el botón y él se va al mapa y me muestra en dónde está. Entonces, no empiezo a perder tiempo buscando de uno en uno cuál es el punto de acceso, sino que yo puedo saber. Aquí se montó pues en un mapa de Google Maps, pero yo puedo montar el plano de mi casa, pongo los access points en el punto que quedaron instalados y esto me va a servir para detectar en qué zona tengo X dispositivo conectado o quién está usando ese punto de acceso y cuál es la zona que cubre. Entonces, todas esas herramientas son muy útiles en un hogar inteligente porque eso es lo que me ayuda a resolver problemas. Si no tengo esa información, pues voy a perder mucho tiempo averiguando cosas que no me van a llevar a nada. Quiero ver qué dispositivos hay conectados.
Entonces me voy al listado de clientes, aquí veo los dispositivos que hay conectados y me indica a qué punto de acceso es el que está conectado y qué demanda hay y cuánto tiempo lleva conectado. Entonces tengo ese histórico. Puedo ver información de estadísticas. Entonces, si deseo ver cuál es el punto de acceso que tiene más demanda, el que tiene mayor consumo, entonces simplemente me voy aquí. Y aquí tengo entonces la información. ¿Cuál es el punto de acceso que tiene más demanda? ¿Cuánto tráfico? ¿Cuántos clientes se conectan? ¿Cuánto tráfico tiene? Entonces puedo tener toda esa información que me sirve para diagnosticar el estado de la red. También me muestra cuáles son los puntos de acceso que están presentando problemas. Entonces aquí vemos todos los puntos verdes. Quiere decir de que este punto de acceso está trabajando muy bien. Si yo llego a obtener puntos de acceso en donde los puntos son amarillos o son rojos, allí me está informando de que esos puntos de acceso tienen dispositivos que se están desconectando, de que no tienen buena tasa de transmisión. Voy a saber con qué AP se están tratando de conectar y puedo hacer las mejoras necesarias. Entonces, él me entrega una información de todo lo que está sucediendo. ¿Listo? Entonces, al momento de plantear un proyecto, aquí tengo un plano. Esto es un plano 3D. Si ustedes lo consiguen en 3D, mejor. Si lo tienen en 2D, no hay ningún tipo de inconveniente. Se trabaja exactamente igual. Aquí podemos ver de que ya tengo, por ejemplo, aquí va a quedar el cuarto de comunicaciones, donde va a quedar el dispositivo. Aquí podría colocar, por ejemplo, un Unified Dream Machine. Aquí estoy colocando los puntos de acceso, por donde viaja el cableado. Todo esto me lo permite hacer la herramienta. Recuerden que cómo utilizar la herramienta está allí, así que allí no vamos a gastar mucho tiempo en esa parte. Dibujo las paredes y después de que tengo todo el proyecto montado, entonces le digo que me muestre cómo quedaría la cobertura del lugar. De esta forma, entonces ya estoy verificando de si el proyecto me va a quedar buena cobertura. Voy a cubrir todos los espacios. Y cuando ya tengo todo el proyecto listo, entonces, bueno, ya estoy cubriendo todos los espacios, estoy cubriendo la zona externa, hasta donde me da cobertura, estoy cubriendo todos los interiores. Entonces, ya cuando tengo todo mi proyecto ya armado, lo que hago es dirigirme a topología, verifico cómo todo queda conectado, que va conectado con cada punto. Y luego le indico de que me genere el listado de materiales. Entonces, si en mi listado estoy implementando cámaras, él me va a mostrar las cámaras. Si estoy implementando switch, todo va a depender de lo que yo especifique en la red. Para un hogar, entonces lo ideal sería montar un Unified Dream Machine y esto me va a ahorrar pues tema de switches, de routers, entonces me va a reducir bastante este listado. Aquí me muestra la cantidad de conectores RJ45, la cantidad de metros de cable que voy a requerir, cantidad de jacks. Entonces, todo esto lo vamos a poder ver y ya con este listado simplemente me voy a hacer el pedido para desarrollar ese proyecto. Listo, entonces hay una pregunta, dice, ¿el simulador permite también zonas exteriores? Bueno, aquí en este mapa hay un caso y es que pues si el mapa me permite tener una zona exterior, miren que esto, por ejemplo, esto es un interior y esto aquí es como una especie de patio o de balcón que da hacia afuera. Entonces, normalmente hacia acá afuera no tengo paredes. Entonces, si el plano me está especificando una zona externa mucho más grande, yo la puedo montar y cuando la coloco, allí podría ver hasta dónde podría cubrir. Eso sí, el mapa debe tener una escala real porque al momento de montar el mapa, eso es lo primero que me va a preguntar. ¿Qué altura y qué escala tiene? Entonces, allí en ese video, allí van a encontrar la información de cómo montan el mapa, cómo establecen la escala y cómo empiezan a montar lo que viene siendo cables, conectores, cámaras. Y cuando ya montan todo el proyecto, entonces ya van a poder obtener este tipo de información. Cómo sacan la cobertura. Entonces,
allí lo podemos ver. Simplemente me voy aquí, especifico la banda. Entonces miren la banda, el comportamiento de la banda 5, la banda 2.4. Si lo deseo exportar en PDF, entonces allí van a tener esta simulación, y si ustedes a los clientes les muestran esto antes de la implementación, pues les va a dar un toque muy profesional a su proyecto, de que el cliente pueda ver dónde van a quedar, cómo va a quedar el cableado, cómo va a cubrir. Entonces la intensidad de la señal aquí no muestra, lo que está en rojo es una señal de menos 46, lo que está ya en como morado es un menos 76, que ya sería muy bajo. Entonces allí vemos de que toda la solución va a quedar cubriendo muy bien. ¿Listo? Entonces, no sé si hay preguntas, inquietudes. Bueno, entonces, si no hay más preguntas en cuanto a el simulador, allí está mi correo electrónico en caso de que ustedes tengan preguntas o inquietudes. Recuerden que estaremos realizando cursos de certificación en el mes de abril. Dentro de los cursos de certificación va a estar el de Unify, en donde ustedes van a poder contar con equipos para hacer las configuraciones, laboratorios que puedan hacer las configuraciones de mesh. Se les va a explicar cómo lo hacen, que ustedes lo hagan la configuración, de cómo van a poder incrementar o reducir la intensidad de la señal, de que puedan adoptar los equipos remotamente. Entonces, todo eso se hace en los laboratorios con su respectiva teoría y práctica. Así que bueno, les doy muchas gracias por su tiempo, el espacio que han separado para este seminario de capacitación. Cualquier duda o inquietud, allí están mis datos. Así que bueno, un abrazo virtual para todos ustedes, y no siendo más, nos estaremos viendo en un próximo seminario.